Como decía, lo veníamos advirtiendo desde principios del 24 o finales del 23 y se ha consumado. El obsceno despilfarro de Coalición por el Bierzo y del Partido Popular nos han metido en un plan de ajuste. Plan de ajuste porque en el 2024 no se han cumplido la regla de gasto ni la sostenibilidad financiera. Y por lo tanto estamos obligados a hacer un plan de ajuste. A finales del 2023, si recuerdan, en varios informes de la interventora municipal ya se hablaba que por primera vez en muchos años volvíamos a incurrir en déficit y que se habían gastado pues 2,4 millones de más. A pesar de que lo dijimos, que lo advertimos, que lo pedimos, de que se tuviera cuidado, que se hiciera caso a los informes de la intervención municipal, sin embargo no solo no se han hecho caso, sino que se ha hecho todo lo contrario. Se ha continuado con el derroche, se ha continuado con el despilfarro y eso trae como consecuencia pues la necesidad de hacer un plan de ajuste. Por poner un ejemplo de una manera de gobernar y otra, un simple ejemplo, en el año 2023 los contratos menores del primer trimestre, que son íntegramente del anterior equipo de gobierno, es decir, nuestros, ascendieron a 805.000 euros. En el cuarto trimestre del 23, que son íntegramente de Coalición por el Bierzo y del PP, ascendieron a 1.699.142 euros. En total del 23 llegaron a 4,27 millones de euros en contratos menores. Pero no contentos con eso, en el 24 lo subieron a 4,55 millones de euros. Y si a eso le unimos toda una serie de gastos en luces navideñas, en todo tipo de fiestas, en esculturas o estatuas quitamos la de los ciclistas para poner otra, con toda la cimentación, con todos los traslados. Si le añadimos las diferentes galas que ha habido de todo tipo, de encuentro de cofradías gastronómicas, gala del comercio, gala de la moda. Si añadimos los gastos absolutamente superfluos, como gastar 20.000 euros en estudios para hacer el soterramiento, cuando todo el mundo sabía, los primeros, el señor Alonso y el señor Pacios, de que eso no se podía hacer, gastar 20.000 euros, pues todo eso va ascendiendo, va subiendo. O como ese capricho de la noche a la mañana, una rampa para subir al recinto ferial, para que los coches suban al recinto ferial, como si no hubiera una entrada ya para acceder al recinto ferial. Y como eso también, pues varios gastos que constan en el primer trimestre del 2025, que esos no afectan a la liquidación del 24, pero que nos hacen pensar que vamos por la misma línea y que algunos de ellos, pues ya lo contaremos en los próximos días, los rocambolescos que son algunos de esos gastos que también se siguen recogiendo en el 2025. ¿Qué pasa con todo esto? Claro, al final tenemos un doble castigo, la ciudadanía y el patrimonio de todos. Primero, vamos a tener que soportar un plan de ajuste y segundo, hemos tenido que soportar, aunque lo vamos a intentar evitar judicialmente, que se malvenda patrimonio público porque como se han pulido todo, necesitaban dinero para seguir haciendo pues esas cosas que a ellos les gusta hacer. Y por eso se ha vendido pues como mínimo por la mitad de su valor de mercado. Y ahí estamos judicialmente. O la idea peregrina de hacer unos campos de fútbol con un renting, que como quedó desierto en 2 ocasiones, ahora lo va a hacer el Somacil. Pero es que el Somacil pone luces o pone agua, pero no hace campos de fútbol. Y en el objeto social de Somacil no están los campos de fútbol. Y eso también tendrá su oportuna contestación por parte del Grupo Municipal Socialista. Y para que sepamos lo grave que es tener... Comparecemos hoy para informar
y trasladar con la mayor transparencia posible pues el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Ponferrada de los principios de sostenibilidad financiera y de la regla de gastos que sí están establecidas en la ley. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la sostenibilidad financiera es la capacidad que tiene, en este caso, el Ayuntamiento para poder hacer frente a todas los compromisos presentes y futuros, siempre de acuerdo con la ley, cumpliendo evidentemente con los límites de deuda y de déficit establecidos. Si lo traducimos, pues lo que acaba de decir él también, han gastado muy por encima de lo que se ha ingresado, mucho más que los ingresos, y llevan haciéndolo desde el mismo momento en el que entraron. Tenemos que recordar las graves, que ya también ha recordado Olegario, las graves advertencias que los servicios económicos hicieron al liquidar ya el tercer y cuarto trimestre del 23. Recordamos que el informe en aquel momento era muy clarificador, era muy tajante, les decía que habían aumentado el gasto en casi 4 millones más, 2,4 millones por encima de lo que se ingresaba, si lo comparábamos con el del 22, y que desde ese momento tenían, decía el informe, una imperiosa necesidad de financiación porque entraban en déficit. Desde el Grupo Municipal Socialista esto lo denunciamos, evidentemente lo advertimos, le preguntamos en varias comisiones si se estaban tomando medidas para corregir esto, lo que en aquel momento todavía se podía corregir, en este momento ya no es posible, es decir, ya no es evitable, ¿no? Y es que hay que someterse a un plan económico-financiero, que es un plan de ajuste presupuestario. Un plan de ajuste que lo que busca, y esto es financieramente así, lo que busca es recuperar la salud financiera del ayuntamiento, que era una salud financiera que era muy buena cuando nosotros lo dejamos en el 23, y así lo había comentado además el Consejo, lo había reconocido el Consejo de Cuentas, ¿no? Y esto ya lo dijimos en unas de nuestras primeras ruedas de prensa, que esto evidenciaba que Morala estaba presidiendo un gobierno de despilfarro, de derroche, que era improductivo, y que el Ayuntamiento de Ponferrada, en 6 meses que llevaban gobernando, porque esto lo dijimos en diciembre, en enero, en cuanto supimos los datos, entraban en déficit, y 12 meses más tarde ya es necesario un plan de ajuste, un nuevo plan de ajuste. Entonces nos asustamos también cuando en diciembre del 23 habían, como acaba de decir también Olegario, habían gastado el doble de lo que se había gastado hasta ahí de media en contratos menores, y además en el 24 pues se subió, no contentos con esta cifra, se subió hasta 4,5 millones de euros, y ahora la cifra recién publicada de los contratos menores de este primer trimestre del año 25 ya supera el 1 millón de euros también. Todavía no tenemos los datos totales de la liquidación. Nos imaginamos que darán cuenta ahora en este pleno ordinario, pero sí que en la Comisión de Hacienda que tuvimos para este pleno extraordinario hay un informe de intervención que, y leo literalmente, considera que, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ponferrada ha liquidado el presupuesto del ejercicio 24 con incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, deberá elaborar un plan económico financiero para garantizar su cumplimiento en el 25 y el 26. Y como se estaba en el punto de las subvenciones, recuerda que la dotación de créditos para subvenciones y premios debe realizarse con un cumplimiento estricto de la eficiencia en la utilización de los recursos propios. Estas eran recomendaciones, y más recomendaciones que incluso el portavoz comentó ya en el Pleno. En una breve explicación de lo que significa esto, tenemos que saber, los ayuntamientos liquidan sus presupuestos a 31/12, y ahí es cuando se sabe si se ha cumplido, o sea, si han hecho bien las cosas, y sobre todo si las han hecho de acuerdo con la ley, con estos principios que marca la ley, ¿no? Entonces ya sabemos que no se han hecho bien. Ya en este momento sabemos que se ha incumplido la ley y que las consecuencias son muy importantes, ya que la propia ley establece una serie de medidas muy rigurosas en las que hay que tomarse ahora, tiene que tomar el ayuntamiento. En primer lugar, tienen que hacer, como dice el informe de la interventora, un plan económico financiero que les permita en un plazo de 1 año volver otra vez a la senda del cumplimiento de los objetivos, ¿no?
y este plan tiene que aprobarse en el Pleno, con lo cual entendemos que será en un plazo breve. Tienen que plantearlo y en cuanto presenten la liquidación, ¿no? Y a partir de ahí pues tienen que cumplirlo para evitar medidas más importantes, porque esto no solo es un problema jurídico, es un problema económico y es un problema social, ¿no? Un ayuntamiento en situación de insostenibilidad pues va a ver comprometida su capacidad para prestar servicios públicos, es decir, los esenciales, que para la ciudadanía no se va a mejorar el servicio de transporte ni el de limpieza, no se van a poder mejorar el estado de las calles, y esto va a empeorar, pronosticamos que va a empeorar por la incapacidad de generar ahorro, que también reconoce en múltiples informes los servicios económicos, ¿no? Es decir, y esto va a limitar pues la capacidad de hacer inversiones, mantenimiento de las infraestructuras y, por supuesto, la atención a los colectivos más vulnerables, que siempre son los que peor lo pasan, ¿no? Y por todo eso, esta rueda de prensa es para hacer una llamada a la acción, para que cumplan con la legalidad, para que adopten todas las medidas para restablecer esta sostenibilidad de las cuentas públicas, ¿no? Porque creemos que el incumplimiento lo que es una falta de responsabilidad, una falta de buena gestión, evidente, y una falta de respeto para todos. Entonces no podemos permitir que decisiones que a veces no están ni tan siquiera motivadas pues pongan en jaque la estabilidad de nuevo de esta ciudad, ¿no? Existe una falta evidente de rigor, ¿no? En el momento en el que se gestionan, y Olegario ha dado unas muestras de cómo se gestionan todos estos recursos públicos, ¿no? Entonces necesitamos que en un corto plazo, porque eso es lo que va a decir el informe, va a dar un año para volver a esa senda, ¿no? Pues se respeten todos estos límites pues que establece la ley. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y hablar. Nosotros creemos que no va a haber una propuesta de presupuestos por el equipo de gobierno, y en gran parte por lo que acabamos de contar, porque no tienen capacidad de presentar un presupuesto con inversiones, con ambición. Y como tienen la suerte de que tienen un presupuesto prorrogado gracias al Partido Socialista, que es un buen presupuesto, pues probablemente ni siquiera hagan esa propuesta de presupuesto para 2025. Nosotros lo pensamos desde hace tiempo. El otro día dije en el Pleno que el aprobar el plan de subvenciones en el Pleno del otro día era evidentemente una declaración del equipo de gobierno de que no va a haber presupuestos. Siempre han ido con los presupuestos, ¿no? Entonces, creemos que va a pasar eso. Ahora, nosotros, repito, estamos dispuestos a sentarnos, estamos dispuestos a hablar. Otra cosa es que ahora mismo, sin entrar en el contenido específico que pudiera tener ese presupuesto, el acuerdo sería imposible, pero por el incumplimiento reiterado de un gran porcentaje de los acuerdos tomados. Pero nosotros no descartamos sentarnos. Lo que sí creemos es que no va a haber propuesta de presupuestos. Y no es una crítica política, no. Creo que hay razones para llegar a esa conclusión. ¿Alguna cosilla más? Pues gracias. ¿Sí? Lo que es el plan de ajuste deja al ayuntamiento para gastos en servicios mínimos, quiero decir, exactamente en qué se puede gastar el ayuntamiento el dinero, gastos ordinarios. Bueno, el plan de ajuste no tiene que establecer los servicios económicos, normalmente afecta tanto a gastos como a ingresos. Los planes de ajuste intentan aumentar los ingresos, ya sabemos cómo se aumentan los ingresos en un ayuntamiento, y reducir los gastos. ¿De acuerdo? Si ese plan de ajuste, como decía la concejala, no lleva a los resultados, o no se hiciera, habría consecuencias mucho más graves. Por ejemplo, tendríamos que solicitar autorización a las administraciones superiores para poder pedir un crédito, por ejemplo. Pero es que si eso continuara, el ayuntamiento podría llegar a ser intervenido. Estos son los pasos. Yo no estoy diciendo que el ayuntamiento de Ponferrada mañana va a ser intervenido, pero que los pasos son estos, eso es así. Cuando tengamos el plan concreto, sabremos las medidas que propone, pero las medidas tienen que aumentar ingresos y reducir gastos.